Shalom a todos, hablaremos hoy de Og, el gigante bíblico. Es una figura que nos enfrenta desde las páginas del Tanaj, específicamente en los libros de Números y Deuteronomio. Allí se nos presenta como el rey de Basán, una región al este del río Jordán. Su dominio era vasto y se describen sus ciudades fortificadas como pruebas de su poderío. No obstante, el rasgo más asombroso de Og es sin duda alguna su gigantesca estatura. Se nos dice que los israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, emprendieron una campaña militar contra Og y su ejército. Tras la derrota de Sihón, rey de los amorreos, Moisés y su gente se sintieron lo suficientemente confiados como para enfrentar al gigante de Basán. Pero más allá del contexto militar y geográfico, lo que ha intrigado a generaciones y estudiosos y laicos por igual es la descripción de su cama de hierro, tal como se detalla en Deuteronomio 3:11, porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Si traducimos los codos a medidas modernas, nos encontramos con una cama de aproximadamente 4 metros de largo. Aquí la Torá no está simplemente proporcionando un detalle superfluo. Está subrayando una anomalía que desafía nuestra comprensión del mundo natural. Este énfasis en la cama de hierro de Og convierte al gigante en una figura que trasciende la mera mortalidad. Ya no es solo un rey que fue derrotado, es un enigma que nos empuja a cuestionar la naturaleza de la creación misma. Estas dimensiones han provocado un torbellino de interpretaciones y especulaciones a lo largo de los siglos. ¿Cómo es posible que un ser de una envergadura tan grande coexista con los seres humanos normales? ¿Qué nos dice este dato sobre la cosmovisión de los antiguos israelitas? Y por extensión, sobre la teología bíblica en su conjunto. La figura de Og se erige como un hito en la travesía de los israelitas hacia la tierra prometida, pero también plantea preguntas que van más allá de su época y su geografía. Se convierte en un desafío teológico y existencial que ha resonado a lo largo de los milenios, impulsado tanto a rabinos como teólogos a intentar desentrañar los misterios que los rodean. Vamos a ver ahora los orígenes legendarios y talmúdicos, porque si las escrituras nos dejan perplejos ante la figura colosal de Og, los textos talmúdicos añaden capas adicionales de misterio y enigma. En estas fuentes, Og no es solo un rey gigante de un territorio en el este del río Jordán. Se convierte en una entidad de proporciones casi míticas, un ser cuyas raíces se hunden profundamente en la historia legendaria de la humanidad. Para empezar, el Talmud en Masejet Brajot 54b, entre otras, ofrece narraciones que extienden la vida de Og mucho más allá del marco temporal en que vivieron Moisés y los israelitas. Se sugiere que Og no solo fue contemporáneo de Moisés, sino que también había vivido durante el tiempo del patriarca Abraham e incluso habría sobrevivido al diluvio universal. Según una leyenda,
Og habría escapado de la inundación agarrándose de la parte externa del arca de Noé. Al hacerlo, trasciende la categoría de un simple rey mortal para ingresar en el ámbito de lo mítico o incluso lo legendario. Aún más, ciertas tradiciones midrashísticas lo describen como un consejero de Faraón en Egipto, y otras sugieren que intentó sabotear el matrimonio de Isaac y Rebeca por celos. Este mosaico de relatos añade complejidad a un personaje ya de por sí enigmático, convirtiendo a Og en una figura que parece desafiar las convenciones típicas del tiempo y del espacio. Estas leyendas talmúdicas y midráshicas invitan a una serie de preguntas apasionantes. ¿Por qué se han sentido la necesidad de expandir tanto la figura de Og más allá de los límites de su aparición en la Torá? ¿Cuál es el propósito subyacente en el desarrollo talmúdico de este personaje? ¿Se intenta resolver algún dilema teológico o moral? ¿O es más bien una forma de explorar en un registro casi literario los límites de lo que es humanamente posible y divinamente permitido? Lo que está claro es que en el mundo talmúdico, Og ya no es simplemente un adversario militar vencido por los israelitas. Es una nueva encarnación rabínica. Se convierte en un personaje que nos obliga a cuestionar la naturaleza de lo divino y de lo humano, del tiempo y de la historia. Es una forma que pocos otros personajes logran hacer. Este tratamiento expansivo de Og no es una simple extravagancia de la imaginación rabínica, sino una manifestación de la riqueza y complejidad del pensamiento judío, en su intento de comprender una realidad que a menudo se resiste a las explicaciones sencillas. Si estas expansiones legendarias y talmúdicas nos enseñan algo, es que la figura de Og sigue siendo una especie de espejo en el que se reflejan nuestras más profundas inquietudes teológicas, éticas y existenciales. La figura de Og, colosal y misteriosa, constituye un desafío para la teología judía que a primera vista pareciera ir más allá de la mera curiosidad histórica o narrativa. Aquí nos encontramos con cuestiones que penetran el núcleo mismo de cómo entendemos a Dios, la creación y la humanidad. A través de Og se abren interrogantes que desafían nuestras nociones más arraigadas y nos impulsan a una profunda reflexión teológica. Mm. En primer lugar, en primer lugar, uno de los dilemas más inmediatos se refiere a la singularidad humana en el contexto de una creación divina. La cosmovisión judía profundamente anclada en la idea de un Dios unitario y justo nos habla de una creación intencional donde cada ser tiene su propósito. ¿Cómo encaja un gigante entonces en este esquema teológico? ¿Es Og una aberración, un desafío a la ordenación divina del mundo o más bien una manifestación de la diversidad inherente a la creación de Dios? Además, la existencia de un ser como Og pone en cuestiones las nociones judías de providencia y justicia divina. Según las narraciones talmúdicas, Og habría vivido durante eras, presenciando eventos
cataclísmicos como el diluvio. ¿Cómo podemos reconciliar la longevidad extraordinaria de este gigante con la idea de un Dios justo y equitativo? ¿Acaso su existencia prolongada implica algún tipo de favor divino? ¿O por el contrario, una suerte de castigo o prueba? No menos importante es el desafío que Ock plantea al concepto de imagen y semejanza, de imagen y semejanza de Dios, Tselem Elohim. Tradicionalmente se considera que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, dotados de ciertas cualidades que reflejan aspectos de lo divino. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con un ser humano que parece desafiar las normas de lo que consideramos humano? ¿Podemos o debemos entender a Ock como una criatura hecha igualmente a la imagen de Dios? Estas preguntas teológicas no tienen respuestas fáciles o inmediatas. Y es precisamente este el valor de contemplar la figura de Ock en toda su complejidad. Esto nos ofrece un espacio para confrontar las tensiones inherentes en nuestra comprensión de Dios y del universo, y nos obligan a navegar las aguas a menudo turbulentas de la fe, la duda y la maravilla. Toda esta reflexión nos lleva a una humilde reverencia ante los límites del entendimiento humano. El gigante de Bazán se convierte, en este sentido, en un recordatorio de que el cosmos es más extraño y más maravilloso de lo que a menudo estamos dispuestos a aceptar. Y que nuestra teología debe estar siempre abierta al misterio y a la sorpresa. El legado de Ock, el gigante bíblico, se extiende más allá de las páginas del Tanaj y de los volúmenes del Talmud. Su figura ha encontrado una vida más allá de estos textos sagrados, tanto dentro como fuera de la tradición judía. La sombra que proyecta Ock se extiende a través del tiempo y el espacio, afectando múltiples facetas de la cultura y la religiosidad humana. En primer lugar, es importante reconocer que la figura del gigante es un motivo recurrente en muchas de las tradiciones míticas y religiosas del mundo. Los mitos griegos hablan de los titanes, seres colosales que preexistieron a los dioses olímpicos. En la tradición hindú encontramos gigantes y demonios de gran tamaño, en épicas como el Ramayana. La existencia de tales figuras en múltiples tradiciones nos hace preguntarnos, ¿hay algo intrínsecamente humano en imaginar seres de proporciones gigantescas? Y si es así, ¿qué nos dice esto sobre nuestras relaciones con lo divino y lo sobrenatural? Bach también ha dejado su huella en la literatura y el arte judío posterior. Los escritores medievales judíos, como los autores de varios midrashim, se ocuparon de su figura a menudo agregando nuevos detalles y elaboraciones. En la era moderna, no es raro encontrar menciones de Ock en la literatura ordinaria, donde se convierte en un símbolo de las luchas y desafíos que enfrenta el pueblo judío. Más allá del ámbito exclusivamente judío, la figura de Ock ha sido adoptada y adaptada en la literatura cristiana y en las artes visuales. Las descripciones del infierno en la Divina Comedia de Dante o las pinturas renacentistas de gigantes derrocados
reflejan un interés en estas figuras colosales que trasciende la barrera religiosa y cultural. Además, el impacto cultural de Og se extiende incluso al ámbito de la cultura popular contemporánea. En películas, literatura de fantasía y juegos, los gigantes a menudo sirven como metáfora de obstáculos insuperables o desafíos titánicos. Un eco distante del Og bíblico que debieron enfrentar Moisés y los israelitas. Al final del día, lo que estos diferentes usos y reinterpretaciones de la figura Og demuestran en su versatilidad como símbolo, ya sea como representación de nuestros temores más profundos, nuestras aspiraciones más elevadas o nuestras preguntas más perturbadoras sobre el cosmos, Og sigue siendo una lente a través de la cual podemos examinar y reexaminar nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.